Como siempre, hola, bienvenidos a otra semana. Ya solamente quedan esta y dos más. Eh, Voy a poner algunas noticias, algunas agradables, otras desagradables. Como he comentado a un compañero vuestro antes, ya tengo mi share de malas noticias por la semana y ya tengo mi lista de peleas pendientes para esta semana con la administración, con los administrativos de la universidad, porque parece que no nos tienen en mucho aprecio. También he tenido mi share de revisiones, así que quiero aclarar unas cuantas cosas y después vamos a pasar a la clase en sí, que hoy va a ser los dos ejercicios y las dudas que tengáis sobre los vídeos que estaban asociados a múltiples productos y al modelo EPQ, que es un modelo en el cual uno produce internamente o las llegadas no son de golpe. Y haremos un control. Y ese control es un control relativamente especial porque este tema y el tema de la semana que viene son bastante difíciles, así que la costumbre que yo tenía era hacer un ejercicio entero en clase, que era el control, y es lo que voy a hacer en esta clase, ¿vale? Entonces, contenido del día. Lo primero, lo de siempre, noticias, que en este caso van a ser cosas de la prueba 2 y el examen final, porque ya tenemos fecha del examen final, os va a gustar mucho, a mí me ha encantado. Modo ironía, ¿eh? 2 ejercicios, 3 control. ¿De acuerdo? Vamos con las noticias. Y vamos a empezar de más reciente a más antiguo. O sea, lo que primero que vais a tener a lo último que vais a tener. La prueba 2 es el 25. Y esto es un jueves. Es a las 17:30. ¿De acuerdo? Os voy a subir, o ya os he subido en realidad, y si queréis ahora lo miramos en webcursos, 2 ejemplos de prueba. ¿De acuerdo? Son 4 ejercicios. Al final, la prueba que vais a tener es eso, son 4 ejercicios, vais a tener 1 hora 20, 1 hora y media, aún estamos acabando de definirlo con los compañeros, y el formato será el mismo que el de la última vez. Por tanto, tenéis que subirlo a webcursos, alternativamente podéis dejar una parte en Google Forms por si veis que hay algún problema, etc, etc, etc. Hay una cosa importante, que es que se os recomienda encarecidamente que leáis las instrucciones el día de la prueba, porque pueden haber variado, ¿vale? El día de la prueba pondremos unas e intentaremos que las leáis. Si no las leáis, creo que va a haber una opción que va a decir, si no se ha leído esto y se hace tal cosa, entonces usted renuncia a que se le corrija el examen, la prueba. Entonces, como os hemos dado una orden directa de leerlo, estamos en nuestro derecho de hacer esa trampa. No es nuestra intención, pero realmente vale la pena que os leáis las instrucciones, ¿vale? Para evitar problemas. Y básicamente esos problemas son cosas que se han derivado de esta corrección. Y hay algunos que bueno, han planteado quejas. Y las quejas, en todo caso, están justificadas porque yo no he sido suficientemente claro diciendo qué se podía hacer y qué no se podía hacer, principalmente porque pensaba que a nadie se le iba a ocurrir hacerlo de otra manera. Pero parece que no es así. Hay gente que no cree que las reglas sean lo suficientemente claras, así que las vamos a tener que poner por escrito y por eso os recomiendo que las leáis. Hay una que es muy importante, que me da la sensación que la mayoría de vosotros os creéis que no os influye, creéis que es algo que no es importante, pero lo es, que es en esta universidad el plagio
es reprobación con 1 del ramo. Y el incumplimiento de una orden dada por un profesor es reprobación con 1 del ramo. ¿De acuerdo? Y esto, yo no sé cómo nos lo explican. Yo creo que aquí hay una misconception, hay como una especie de creencia popular y después os creéis la creencia popular porque nadie consulta las fuentes reales. ¿Qué sucede o a qué equivale el plagio y qué equivale un incumplimiento directo de una orden emitida por un profesor? Yo en clase dije, cada uno que se haga sus hojas de cálculo. Y alguno de vosotros, pues no me hizo caso. Normal, ¿para qué hacer caso a la persona? Entonces, como yo dije directamente que teníais que hacer cada uno vuestra hoja, o el día de la prueba, pero que no compartierais hojas, que no las hicierais en conjunto, pues cuando uno presenta una hoja que ha colaborado con varios compañeros y la presenta a la prueba y resuelve la hoja con su ejercicio, se ha saltado esto de aquí. Y se ha saltado esto de aquí. Porque alguno de vosotros cree que plagio es sinónimo de copia y tiene que ser dirigida a otra persona. Y no es verdad. Plagio es apropiarse de no atribuir correctamente la autoría de un trabajo o de un ejercicio. Entonces, si uno de vosotros presenta una hoja de cálculo que ha hecho con 5 personas a una prueba que es individual, se está aprovechando del trabajo de 4 personas, aunque él también la haya hecho. ¿Sí? Son 5 personas que la han hecho. Y por tanto, es un plagio, porque no está diciendo en la hoja, textualmente, esta hoja se hizo en colaboración con A, B, C, D y E. Y está diciendo que la hizo él. ¿De acuerdo? El plagio es una cosa muy diferente a la copia y es por lo que os castigan normalmente cuando vais a Tribunal de Honor con estas cosas. Pondré un ejemplo que la mayoría de vosotros considera que eso no es una falta de ética, ni una copia, ni una cosa negativa. Supongamos que yo hago un paper y escribo un texto y después el año siguiente escribo otro paper del mismo tema, yo solo, y decido coger mi texto y copiar una página de mi texto original y volverla a poner en otro paper. Eso es plagio. Eso significa que mi paper no tiene valor científico. Significa que automáticamente es una copia. Alguno dirá, pero si usted se ha copiado a sí mismo, tiene propiedad intelectual de su esto. No, no, no es así. Es un plagio. Tengo que decir, esta copia completa se ha extraído de este otro texto, entera. Y entonces no es un plagio, entonces es una cita. Eso es muy diferente. Y lo digo porque yo, hasta la semana pasada, yo para corregir vuestras pruebas, utilicé un botón que tiene la aplicación, Webcursos, que me permite bajar todo. Pero a uno de vosotros molestó y empezó a protestar y protestar y protestar y protestar y bajé su prueba. Y en su prueba, pues el registro detectó que su hoja la había presentado él y 4 personas más. ¿De acuerdo? Y eso es plagio. ¿Sí? Por tanto, en la prueba 2 no hagáis el tonto. Yo no os lo estoy diciendo recriminándoos. Yo sé cómo funcionan las cosas y en el fondo tampoco es que me resulte una cosa que me vaya a quitar el sueño, pero tenéis que saber cómo son. Yo cuando enviara a un alumno ahí no lo enviaría por copia, lo enviaría por plagio. Y ahí gano. No es que gane yo, es que le van a aplicar el castigo. Igual que si yo os dije que no hicierais lo que habéis hecho, algunos de vosotros, no todos, algunos de vosotros, de compartir hojas, y habéis compartido hojas, pues puede ser lo que pase, ¿de acuerdo? No lo hagáis, por favor. No lo hagáis. Lo va a poner textualmente, va a ser un incumplimiento directo de una orden. ¿Sí? Si lo hacéis, sed lo suficientemente inteligentes para que no se note.
No hagáis un copia-pega directo. Sobre todo porque muchas veces lo que sucede es que me presentáis unas hojas muy grandes, muy completas, con millones de cosas que hacen y no las entendéis. No las entendéis completamente. Entonces, haced una cosa que entendáis. Que podáis recortar, eliminar las cosas que no sirven. Ver que realmente entendéis lo que habéis hecho. No que estáis sustituyendo en un Excel, que para eso no se necesita una ingeniería. ¿Vale? De nuevo, esto es una cosa que queda relativamente aparte. Lo que quiero que os quede claro es que tenéis ejemplos de pruebas, que la prueba es el 25 de junio, que cumplid las instrucciones que os indiquemos, por favor, y recordad que el temario entra todos los vídeos que hemos hecho. Por tanto, lo que veamos el lunes en clase también entra, porque los vídeos se pusieron antes. ¿De acuerdo? El jueves 25 yo tengo una clase por la mañana, bloque 2 y 3 como ahora. Va a ser una clase abierta a dudas, problemas, preguntas, resolución de ejercicios, de preparación de la prueba. Así que aquellos de vosotros que podáis asistir, estáis invitados. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso acaba el tema de la prueba 2. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me interrumpe y me pregunta, si no sigo para adelante. ¿Sí? ¿Todo claro? Vale. Segunda cosa. El examen. Resulta que el sábado por la mañana llegó un correo indicando la fecha del examen. La fecha del examen es el 7 de junio. Perdona, no puede ser el 7 de junio, sería en el pasado. El 7 de julio. Vale. Y para aquellos de vosotros que les gusten estas cosas curiosas, les recuerdo que la prueba 2 es el 25 del 6, el examen es el 7 del 7, San Fermín. Entre esta fecha y esta fecha pasan 12 días y en 12 días tengo que corregir, publicar notas, recorregir, publicar eximidos, y como tenemos que ser sinceros, muchos de vosotros no estudiarán hasta que llegue la decisión de si están eximidos o no, dar tiempo para estudiar. ¿Sí? Empezáis a ver los problemas, ¿no? En teoría nos dan 14 días solamente para corregir y me han dado 12 días para hacerlo todo. ¿Vale? Estoy peleándolo. Estoy peleándolo porque me parece una injusticia para vosotros, me parece una injusticia para nosotros. Y para vosotros es una injusticia porque eso significa que las correcciones van a ser muy rápidas, muy binarias. Y va a ser una injusticia para nosotros porque vamos a tener que hacer frente a una situación que no debería de ser. Según pregrado, eso es porque han consultado con todos los coordinadores y han consultado con la gente de Santiago y nadie protestó. Ahora ya no soy coordinador. Está claro que no soy de Santiago, soy de Barcelona. Pero es que las cosas se han consultado en Santiago, por tanto ya está todo bien. ¿Vale? Os mantendré informados. No creo que vayamos a conseguir resolver el problema. Por tanto, voy a intentar conseguir un plan B. ¿Sí? Pero que seáis conscientes de la situación en la que estamos y del día que pregrado ha considerado que era adecuado para poneros el examen final, 12 días después de la prueba. ¿Vale? Preguntas. ¿No? De nuevo, ¿cómo será el examen final? Pues será como la prueba 1 y la prueba 2. Habrá algunas preguntas de teoría, algunas preguntas cortas, mejor dicho, porque no son de teoría, y ejercicios en Excel. ¿Vale? No hay mucho más que decir.
Sí, me queda otra cosa por deciros, que es que el 25 tenéis el examen. Perdón, la prueba 2. Entonces nos queda la clase del 29 de junio, colgada por ahí, en la cual no voy a dar temario extra, porque no tiene ningún tipo de sentido. A mí me gustaría que vinierais. Sí que os pediría, seguramente os pediré ese día, si os conectáis todos a la cámara, o todo el mundo que pueda que se conecte a la cámara, porque mis niños tienen mucha curiosidad por veros, muchísima. Entonces, no lo hagáis por mí, hacedlo por 2 niños de 3 años que tienen ganas de veros. Os conectáis un momento, yo pongo a los 2 niños aquí, vosotros los veis, hacéis sola y ya está. Pero también pienso hacer algo en la clase para que sirva para vosotros y para mí, que es que voy a hacer 2 controles extra. ¿De acuerdo? Entonces, estos controles extra, mi intención es que sean de temario de la prueba 1. Esa es mi intención. Yo intentaría, o lo ideal para vosotros sería que esos controles de temario extra de la prueba 1 estuvieran asociados a cosas que os costaron en la prueba 1 y que creéis que vale la pena que refresquemos. Porque básicamente lo que haremos será algo parecido a lo de hoy. Ese control lo haremos juntos. ¿De acuerdo? Por tanto, si todo va bien, vais a tener 14 controles. Los de ahora y 2 más. ¿Vale? Puede ser que tengáis 15, si la semana que viene hago control. ¿Vale? Necesito que me digáis qué controles queréis hacer. ¿Para qué? Pues básicamente para preparármelos, porque si no, no los puedo preparar y entonces los haré yo de lo que crea yo que vale la pena, que no tiene por qué ser lo mismo que habéis creído vosotros que valía la pena. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Puedo pasar de los temas administrativos al temario? ¿Sí? Profe, Dime, yo tengo una Camila. duda. A ver, Joaquín. La nota de Constanza, presentación para... Constanza, un punto. No, la nota para eximirse es un 5 entre la prueba 1 y la prueba 2. No tiene nada que ver la nota de presentación. Es la orden que llegó de sin arriba. controles. Sin controles, es la orden que llegó de arriba. Constanza Ok. dice, el examen entonces será un 50% de la prueba 1 y un 50% de la prueba 2. No lo tengo claro. No lo tengo claro porque tengo que ver exactamente cómo lo organizo para que sea equitativo y que se pueda cubrir todo el espectro de preguntas. No lo tengo claro, Constanza. Mi intención es, antes del 29 de junio, haberme sentado, o sea, para que veas que hacer una prueba no es trivial y que no equivale única y exclusivamente a hacer preguntas porque sí, ¿vale? En esta libreta, ¿ves? Hay una serie de anotaciones. Estas anotaciones, más otra página que indica las condiciones que tiene que cumplir una prueba para que yo considere que sea justa, es lo que yo tengo que hacer para que después la prueba tenga las preguntas que tocan. Entonces, ¿será 50-50, Constanza? No lo sé. Sí te diré que te avisaré, si no es 50-50, te avisaré de qué parte tiene más peso. ¿Vale? Había otra persona que tenía preguntas. Ha salido otra voz y no le he contestado porque le ha chafado. Ha habido ha habido un overlap. ¿Sale? ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces sigo. Como os estoy comentando, ya veremos a ver cómo lo hacemos. A mí me gustaría que nos hubieran dado más días que no solamente el 7 de julio. Si nos han dado el 7 de julio y no lo cambiarán y no asumirán que se han equivocado porque no han mirado si gestión de operaciones le dan tiempo suficiente entre la prueba 2 y el examen final, porque había gente más importante con cosas más importantes que los alumnos, pues haremos lo que podamos. ¿De acuerdo?
Y dicho esto, vamos al contenido de la clase de hoy. Entonces, recordad que en el contenido de la clase de hoy lo que tenéis es unos vídeos que ya se han hecho en clase, ya los habéis visto, están en YouTube, los debéis de ver. Estos vídeos no son sustitutivos, no son un extra. Si no veis la teoría, difícilmente vais a poder hacer la práctica, porque ya visteis en la prueba 1 que soy capaz de preguntar cosas en que es necesario entender la teoría para poder contestar. El objetivo de estas clases o de este ejercicio es que entendáis exactamente cómo funciona. ¿Sí? Entonces, el enunciado 1 ya está subido. La solución del enunciado 1 ya está subido. Ahora vamos a ver la solución del enunciado 2. Vamos a ver este problema, que equivaldría al tercer vídeo que subí, el primer vídeo del día, y luego vamos a ver el segundo problema del otro vídeo. ¿Vale? Entonces, aquí pone, me dijeron que lo mejor que podía hacer era agrandar esto lo máximo posible, porque hay gente que comparte pantalla. Y dice, una carnicería compra pulpa y chuletas de cerdo al mismo matadero. Entonces, compra cada kilo de pulpa de cerdo a 3.000 pesos y cada kilo de chuleta a 3.500. ¿Vale? Entonces, voy a marcar los datos. Y lo que voy a hacer es generar una hoja con los datos. Luego lo meteré en un Excel. Por tanto, tenemos la pulpa. Y tenemos la chuleta. Y tenemos el precio, que si no recuerdo mal era 3.000, 3.500. Puede ser que me equivoque. Ahora parece que no. Dice, se estima que preparar todos los pedidos cuesta 175.000 pesos. O sea, realizar un pedido, esto es la K, es de 175.000 pesos. Y eso es indiferente de si se pide pulpa o si se pide chuleta. ¿De acuerdo? Ahora, incluyendo el coste de transporte y el tiempo dedicado por los empleados a recibir el pedido, situar los refrigeradores, bla, bla, bla. Los costos de mantener inventario se basan en una tasa de interés anual del 40%. Esto es una pregunta que muchos de vosotros os hacéis después, generalmente porque es un concepto un poco extraño. Esto es una evaluación económica del inventario. Por tanto, para calcular realmente lo que te vale el inventario, lo que tienes que hacer es esto. ¿Sí? Y la métrica que tiene este punto de aquí es dólares por unidad, en este caso por kilo, y por año. Esto es importante porque a veces os encontráis con enunciados en que trabajan en años, a veces en que trabajan en meses, a veces que trabajan en semanas. Todo tiene que cuadrar. Por tanto, si trabajáis en semanas, pues el valor que tendríais que poner aquí, el 40%, tendría que ser un 40% dividido entre el 52. ¿Sí? Por tanto, volviendo hacia atrás, tenemos una I igual a 0,4, una I igual a 0,4, y ahora H es fácil de determinar, porque sería 0,4 por 3.000, que son 1.200, y 0,4 por 3.500, que es, si no me equivoco, 1.325. Si no me equivoco, ¿de acuerdo? Luego lo volveremos a hacer, porque tenemos el Excel para eso, ¿sí? Y ahora vamos a ver el enunciado. Dice, la carnicería vende 12.500 kilos de pulpa y 15.000 kilos de chuletas al año. Vale, por lo tanto, tenemos la demanda, 12.500 kilos de pulpa, 15.000 kilos de chuleta. Sí, lo he hecho bien. ¿De acuerdo? Y ahora, antes de empezar a calcular, vamos a intentar entender qué nos pide el problema. Dice, calcule el número de kilos a pedir de cada producto y el número de pedidos que se realizará al año. Fijaros que no nos está diciendo que lo compre conjuntamente. Por tanto, en este caso, tenemos gestión por separado. Lo cual es curioso, porque si os miráis arriba dice productos sujetos a una restricción. Por tanto, generalmente, la primera pregunta en un problema sujeto a restricción no tiene el sujeto a restricción. ¿Sí? Por tanto, se resuelve solo. Se resuelve solo
Y eso implica que nos podemos ir al Excel con estos números que hemos determinado antes y rápidamente obtenemos un EOQ clásico. ¿Por qué tengo que utilizar la fórmula de Harris-Wilson, el EOQ? Bueno, porque son las hipótesis originales de él. Tenemos una demanda homogénea y conocida, determinista. Tenemos dos costes básicos, el costo de inventariar y el costo de ir a comprar. Y lo que queremos es encontrar el trade-off entre una cosa y la otra. ¿Sí? Por tanto, lo podéis hacer en horizontal o en vertical. Yo lo voy a hacer en vertical. Y simplemente voy a poner los valores. ¿De acuerdo? Si alguien se ha perdido en algún momento, recordad que me podéis interrumpir en cualquier segundo. Y ahora A es 3.000, 3.500 y es 0,4, 0,4 y H es Apple. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular el tamaño del lote óptimo, que sería la respuesta a la pregunta A. Profe, Dime. ¿se hace como por separado, como si fueran dos ejercicios distintos, como de los anteriores? No. Lo estoy enfocando como dos ejercicios distintos porque son dos hojas. O sea, perdona, porque son dos preguntas. Hay ocasiones en las cuales esas dos preguntas están fusionadas en solo una. Pero yo lo estoy haciendo así porque me resulta más cómodo dada el enfoque que tiene la hoja. Si te fijas en el enunciado, nos hace dos preguntas por separado, entonces voy a responder a la 1, que es exactamente lo mismo que vimos en el primer ejercicio de la semana pasada y en el segundo ejercicio de la semana pasada cuando fijábamos un precio, porque si lo podemos hacer por separado, pues son dos problemas separados. En el vídeo hay un momento, en el vídeo de teoría, en el cual dice, si uno gestiona múltiples productos y esos múltiples productos no tienen ninguna condición que obliga a que se consideren conjuntamente, algo adicional que obligue a considerarlos conjuntamente, la solución óptima es resolver cada problema por separado, porque la función objetivo es separado. ¿De acuerdo? Ah, ya, perfecto. Gracias. Y por eso nos vemos obligados, bueno, punto 1, a trabajar por separado. ¿Vale? Obviamente alguno me dirá, profe, ¿podría usted aprovechar el hecho de que en un pedido podría pedir pulpa y chuleta? Totalmente de acuerdo. Pero eso lo veremos luego. ¿Sí? Ahora mismo lo que estoy haciendo es la gestión por separado. Que es que cada vez que pido, cuando me quedo sin pulpa, compro pulpa, cuando me quedo sin chuleta, pido chuleta. ¿Sí? Y si las compro por separado, que es cada vez lo compro cuando me voy a quedar sin, adelanto, pues tengo la fórmula de Harris-Wilson. Que me da estas cantidades. Compro pulpa de 1910 en 1910 y chuleta de 1937 en 1937 o 1936 kilos. No vale un kilo. La verdad es que no va a ser el fin del mundo. ¿Vale? Fijaros que esto significa que en un año hago 6,5 pedidos de pulpa y 7,7 pedidos de chuleta. O lo que es equivalente, un pedido me dura, pues 1 dividido entre 6,5 multiplicado por 12, 1,8 meses o 1,5 meses. Así que si yo gestiono cada pedido por separado, pues pasa como muchas veces en casa, en nuestras casas, que uno va a comprar y compra cosas de una cosa y cosas de otra cosa, porque no ha pensado que tiene que ir a la carnicería y compra todo de golpe, porque si comprara todo de golpe, el tamaño del lote tendría que alterarse para tener en cuenta ese hecho, que voy a comprar todo de golpe. Voy a comprar tanto pulpa como chuleta a la vez. ¿De acuerdo? Profe, ¿puede poner Dime, la Camila. fórmula de Q de nuevo, por favor? Es la fórmula de Harris-Wilson. De nuevo, la tenéis en 1000 sitios. Entre ellos la vas a tener en
en el formulario, pero... ¿De acuerdo? Es esta. Muchas gracias. De nada. ¿Ha quedado claro el ejercicio 1? Para que lo veas. Yo ya he subido las pautas, digo, los ejercicios de prueba de la prueba 2. Y si entras en el ejercicio, ¿ves? Este es el ensayo 1 de la prueba 2. Aquí tienes la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula a la que yo me refiero. Por tanto, no te la tienes que memorizar, simplemente tienes que saber buscarla. ¿Vale? Vamos ahora al ejercicio 2, o a la segunda pregunta, y vamos a ver qué dice. Si ambos artículos se piden y reciben de forma simultánea, el costo por pedido se aplica al pedido combinado. Por tanto, cuesta 175.000 pesos hacer un pedido por cualquier número de kilos de pulpa y chuleta. Fijaros que esto lo que implica, este hecho, que sea conjunto, es lo que da pie a productos sujetos a una restricción. El hecho de que sea conjunto. Y ahora dice, determine si resulta conveniente pedir ambos pedidos de forma conjunta o separada y el coste o ahorro adicional que implicaría su compra conjunta comparativamente a su compra separada. ¿De acuerdo? Entonces, primero de todo voy a ver cuánto vale la compra conjunta, digo separada. Entonces, fijaros que la compra separada lo que sería es un costo que depende de cada producto. Entonces, fijaros que tenéis el costo del producto 1, que sería la pulpa en este caso, con su fórmula de costo, que se explicó ya en el primer vídeo, más el producto 2. ¿De acuerdo? Perdonad, que he dejado algunos indicadores como 1 y son 2. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que este problema, que es lo que he hecho en el primer punto, pues si quieres encontrar el óptimo, tienes que derivar respecto a Q1, tienes que derivar respecto a Q2, y si derivas respecto a Q1 y derivas respecto a Q2, fijaros que salen derivadas separadas, porque este problema es separable y por tanto lo podemos resolver automáticamente teniendo en cuenta el valor de Q1 y el valor de Q2. Y eso es lo que hemos hecho en el punto número 1. La diferencia que hay... Catalina dice, ¿de forma separada es como dos ejercicios EOQ? Sí, porque fíjate que si derivas esto respecto a Q1, esta parte de aquí, que ahora voy a señalar en rojo, la derivada es 0 y ahora solamente tienes la derivada original. Y cuando derivas respecto a Q2, pues pasa justo lo contrario en el otro orden y entonces vuelves a tener una derivada original. Derivas igualas a 0, derivas igualas a 0, te sale Q1, te sale Q2. ¿Vale? El problema ahora es que te han dicho que tienes una restricción adicional que implica comprar a la vez. Y alguien me dirá, ¿y esto en qué se transforma? Pues esto se transforma en que el número de veces que compro pulpa tiene que ser el mismo que el número de veces que compro chuleta. Y ahora, ¿eso qué significa? Bueno, primero, ¿cuál es el número de veces que compro pulpa? Pues el número de veces que compro pulpa era N1, que era la demanda de 1 dividido entre Q1. Si yo compro de 1000 en 1000 y mi demanda es 10.000, pues compraré 10 veces en un año. ¿Y qué significa o cuánto compro de chuleta? Pues lo mismo, pero con el término de chuleta. Y ahora mi condición adicional lo que dice es que esto tiene que ser igual a esto, tiene que ser igual a esto.
Eso es lo que está diciendo mi condición adicional. Por tanto, tengo una restricción extra aquí, que es que la demanda de 1 por Q1 tiene que ser igual a la demanda de 2 por Q2, que tiene que ser igual a N. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la restricción adicional que tengo. ¿Alguna pregunta respecto a esa restricción adicional? Tengo que avisar que este problema, la solución es más simple que el problema estándar que se explica en clase y que vamos a ver en el control y que se explicó la semana pasada en clase, o sea, el ejercicio 1. El ejercicio 1 es un ejercicio más complejo matemáticamente. Es más habitual preguntar el ejercicio 1, pero no os preocupéis porque vamos a hacer el control y en el control vais a ver exactamente lo mismo que en el ejercicio 1. Sin embargo, históricamente, cuando pregunto una cosa como esta, reprobáis todos porque en este ejercicio no consiste en demostrar vuestras habilidades derivando. Consiste en demostrar vuestras habilidades entendiendo el problema. Entonces, fijaros que si miráis esto de aquí, vamos a poder hacer un cambio de variables. ¿Vale? Y para que todo el mundo entienda a qué me refiero con el cambio de variables, voy a copiar esta ecuación y la voy a volver a desarrollar. Fijaros que teníamos los costos asociados a la compra. Teníamos que pagábamos 175.000 por cada vez que hacíamos un pedido, que es esta N que tenéis aquí. Y ahora me queda por escribir esta parte de la fórmula de aquí. Y esta parte de la fórmula de aquí es más H1 por Q1 partido entre 2, más H2 por Q1, digo por Q2 partido entre 2, sabiendo, porque teníamos una condición que es esta de aquí, ¿sí? Entonces, fijaros que si yo pudiera despejar la Q1 y la Q2 y sustituirla por N en la función de arriba, cosa que puedo hacer, porque fijaros que Q1 es la demanda de 1 partido entre N y Q2 es la demanda de 2 partido entre N, yo lo que podría hacer es reescribir esto de la siguiente manera. Y ahora fijaros que este problema que hemos escrito ahora, voy a marcar las constantes, los valores que tenemos en el Excel. Este de aquí, 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 que es 175.000. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y si nos fijamos, lo único que nos queda como variable es n. Por tanto, en realidad, esta función de aquí ahora la podríamos escribir como esto. ¿De acuerdo? Y por tanto, si ahora tenemos esta función, que la voy a volver a escribir para que quede limpia, ¿de acuerdo? Si ahora tenemos esta función y lo que hacemos es derivar, e igualamos a 0, pues ya sabemos el número óptimo de lanzamientos que tendríamos que hacer conjunto. ¿De acuerdo? Fijaros que esto de aquí se va, esto de aquí se va, este de aquí es muy fácil, es K. Este de aquí es un poco más raro. Esto es conjunto, simplemente para derivar menos. Recordad que esta derivada es el denominador al cuadrado y el numerador negativo multiplicado por la derivada del denominador, que es esto. ¿Vale? Esa derivada supongo que la sabéis hacer. Generalmente cuando la variable está en el denominador, lo que se dice es que el denominador se pone al cuadrado y el numerador se hace
la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. Y es la derivada que he hecho. ¿Sí? Y ahora esto es igual a 0. Fijaros que aquí me toca de alguna manera simplificar la ecuación, esta ecuación de aquí. Entonces, si yo la simplifico, queda... Y ahora n es igual a la raíz cuadrada de lambda 1 más lambda 2 dividido entre 2k. ¿Sí? Y esto es el valor que tengo que poner. Esperad que me he equivocado en una cosa. Es que me he olvidado de poner las h's. Que ahora ya las pongo y ya las tengo. Por suerte no modifican en gran medida la derivada. Y ahora eso me dará el tamaño del lote. ¿Sí? Alguno de vosotros me dirá, profe, si me pide usted un desarrollo de este estilo, ¿cómo lo escribo en el Excel? Bueno, pues lo veréis dentro de un ratito. Os pondré un ejemplo completo de cómo hago ese desarrollo en el Excel para que quede escrito. Diego dice, ¿qué pasó con H1 y H2? Pues que me olvidé. Pero eran necesarias. Fíjate que están aquí. Simplemente me confundí. Por suerte al final la vi y dije, esta fórmula me parece muy rara y lo corregí. ¿Vale? Si me equivoco en algún momento, avisadme. Yo soy humano. Tengo tendencia a equivocarme, soy disléxico. Mi señora aguanta bueno, ya hemos hecho muchos comentarios sobre mis problemas para acordarme de los nombres. Gracias a ti, Diego. Si no, imagínate. ¿Vale? Y ahora lo único que tendría que hacer es irme al Excel y calcularlo. Pero antes de irme al Excel y calcularlo, me gustaría intentar resolver qué es lo que está haciendo el problema. ¿Vale? Porque muchos de vosotros cuando ven este ejemplo no entienden exactamente qué está haciendo. Bueno, y para ello lo mejor que podemos hacer es representar el inventario a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y entonces el modelo de OQ básico lo que hace es que cada producto pues, tiene una altura, se consume a un ritmo, se compra una cantidad. Como todo es determinista, yo lo que hago es organizarme para que justo cuando me quede sin, me llegue un pedido y vaya a comprar. ¿Sí? Y este es el problema que estamos haciendo. Si hay un segundo producto, pues este segundo producto pues, tendrá una curva diferente. No tiene por qué ser la misma y, por tanto, como no tiene por qué ser la misma, pues se comprará en otros momentos y al comprarse en otros momentos, pues tendrá otro comportamiento y así sucesivamente. En el momento en el cual decimos y obligamos a que los dos se compren a la vez, lo que estamos diciendo y lo que estamos calculando es que vamos a ir a comprar de los dos en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, ¿vale? Que están equidistantes. Porque como todo es determinista, ¿por qué no va a ser equidistante? Pensad que esto es un horizonte infinito, lo estoy mirando a muy largo plazo. Entonces, después de un mes, ¿qué ha cambiado? Si lo voy a resolver para 150 años. Es una estrategia a largo plazo. ¿Sí? Entonces, si yo sé que voy a comprar estos puntos, lo que tengo que hacer es, si esta es la curva de consumo del producto azul, pues siempre compro la misma cantidad y siempre consumiré la misma cantidad. Y si la curva de consumo del producto rojo es mayor porque tiene más demanda, como es el caso, pues me saldrá un dibujo con más demanda. Lo que he hecho es organizármelo de tal manera que, como compro conjuntamente, me voy a quedar sin conjuntamente y compro la cantidad conjunta que me sirve para aguantar hasta ese momento. Ejemplo fácil. Imaginaros que vosotros coméis mucha más sopa de sobre que fideos, pero vais a comprar una vez cada mes y medio. Bueno, pues comprarás. Si vas a comprar una vez cada mes y medio, comprarás la demanda de un mes y medio de fideos y comprarás la demanda de un mes y medio de sopa. Y eso es lo que hará aquí, el dibujo que tenéis abajo. Aquí lo que he determinado directamente es n.
que es el número de repeticiones de este dibujito que quiero hacer en un año. ¿Sí? Eso es lo que yo he determinado en el cálculo. En vez de determinar cada uno de estas Qs, que son idénticas, pero la azul es diferente a la negra, a la roja, lo que he hecho es esta segunda opción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me estaba diciendo que iba a comprar a la vez. Y si me estaba diciendo que iba a comprar a la vez, pues, ¿por qué voy a comprar un mes una cantidad? Digo, cada vez que vaya a comprar cantidades diferentes. Eso tiene sentido cuando la demanda es aleatoria, pero cuando es determinista, como en nuestro caso, no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora simplemente me voy al Excel, voy a la fórmula, y la fórmula para calcular la n nueva es única y es la raíz de un numerador que es h por demanda más h por demanda dividido entre 2 por un coste de envío, porque cuando pido de todos. Y con cuidado con los paréntesis, porque este ejercicio es el típico que uno se puede equivocar escribiendo un paréntesis, y si no pone el paréntesis en el denominador, pues es multiplicando y todas estas tonterías. ¿Vale? Y me sale que hago 10 pedidos. Fijaros que si compro conjuntamente, lo que me está recomendando es comprar más veces. ¿Por qué? Porque pago menos. ¿Sí? Me está recomendando comprar lotes más pequeños porque tengo economía de escala de juntar la pulpa y la chuleta en un único pedido. ¿Vale? Y ahora, lo otro que me falta es comparar el precio. Porque el enunciado me dice cuánto me ahorro o cuánto me gasto de más. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es que la Q de pulpa, lo que voy a comprar cada vez que compre pulpa va a ser 1.232 y cada vez que compre chuleta va a ser 1.479. ¿Sí? Como comenté un día en clase, no voy a redondear. Solamente voy a redondear en los momentos en los que realmente crea que es necesario o yo haya puesto una condición para el redondeo. En este caso no he puesto ninguna condición especial que justifique el redondeo. ¿Vale? Y ¿Profe, una ahora, pregunta? sí, dime, Rosario. ¿Por qué la N nueva era mayor ahora? Porque si te fijas, el hecho de que antes tú pagabas, tú cuando calculabas antes, solamente calculabas esta columna, pagabas 175.000 para una columna, para un producto. ¿Sí? Entonces ahora cuando lo haces conjuntamente, estás economizando los envíos. Por tanto, al economizar los envíos, porque coges los dos, te interesará hacer más envíos. Tú me podrías decir, pero profe, no es verdad, porque yo tenía que hacer esto más esto, que eran más envíos que 10. Pero tú lo que tienes que comparar es un cálculo con un cálculo. Entonces, cada producto lo vas a renovar con mayor frecuencia porque economizas en envíos. Esos 175.000 pesos de la pulpa y de la chuleta, en realidad, una parte va a la pulpa, una parte va a la chuleta. Para la pulpa es más barato ir a comprar, porque parte de lo que te costaba ir a comprar para la pulpa ahora se lo come la chuleta. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. En el fondo lo que estoy indicando es que el efecto es lógico. Antes tú ibas a comprar solamente pulpa y eso repercutía que el costo de todo el viaje era para la pulpa y por tanto querías evitar ir tantas veces y bajabas el número de pedidos, aumentabas el tamaño del lote. Ahora que resulta un poco más económico comparando pulpa a pulpa, solo pulpa con solo pulpa, porque parte del costo porque los 175.000 pesos que se pagan, una parte se debe a la pulpa y otra parte se debe a la chuleta. Cuando eso sucede, entonces lo que haces es ir a comprar más veces. ¿De acuerdo? Solamente si comparas pulpa con el total. Si lo que haces es una comparativa de pulpa y chuleta, de los dos, pues sí, vas a comprar menos veces, porque ahora puedes hacer economías de escala de los dos. ¿De acuerdo? La fórmula de la N nueva. Aquí la tienes. Es esta. ¿Vale? Y ahora,
lo que voy a necesitar es comparar los costos. ¿Sí? Entonces, los costos en ambos casos serán A1 por la demanda de 1 más K por, bueno, más A2 por la demanda de 2 más K por N más, bueno, lo que tenéis aquí arriba. ¿De acuerdo? Esto es para el nuevo. Y para el antiguo, para la solución antigua, pues será A1 por la demanda de 1 más A2 por la demanda de 2 más K1 por la demanda de 1 dividido entre Q1 más K2 por la demanda de 2 dividido entre Q2 más H1 por Q1 dividido entre 2 más H2 por Q2 dividido entre 2. ¿Por qué he reescrito eso? Pues básicamente, si os fijáis, como lo que tengo que comparar es el valor que sale de la suma en azul con el valor que sale de la suma en rojo, ¿sí? Pues fijaros que lo que voy a hacer es una resta de uno con el otro para ver cuál es el más barato. Este valor de aquí y este valor de aquí salen en los dos sitios. Por tanto, ni siquiera lo voy a calcular. ¿De acuerdo? No lo voy a calcular porque no me vale la pena. ¿Sí? O sea, ¿para qué voy a hacer trabajos? Después los voy a restar. Entonces vamos a ver el costo en rojo y el costo en azul. Y para que nadie se pierda, el costo en rojo y el costo en azul lo voy a volver a escribir aquí. Y lo voy a escribir refiriéndome a la fórmula. Esta fórmula de aquí va a ser K1 por la demanda de 1 dividido entre Q de 1 más Q de 1 dividido entre 2 por H de 1 más, eso es la parte del producto 1 y la parte del producto 2. K2 por demanda de 2 dividido entre Q2 más Q de 2 dividido entre 2 por H de 2. Y ahora esta fórmula de aquí, una parte que va a ser la primera, esta parte de aquí, la voy a calcular en la celda B11, K por la demanda dividido entre la Q más H por Q dividido entre 2, y la parte en negro la voy a calcular en esta casilla de aquí. Y por tanto el coste total es esto más esto. ¿Sí? Y ahora, para el coste en azul, pues tengo que hacer la fórmula en azul. Y la fórmula en azul es conjunta. Era N o K por N más H1 por la demanda de 1 dividido entre 2 por N más H2 por la demanda de 2 dividido entre 2 por N. ¿Sí? Por tanto, lo que voy a hacer aquí es directamente el total, que es una K por N más la demanda de 1 dividido entre 2 por N por H de 1 más la demanda de 2 dividido entre 2 por N por H de 2. Y el error está en que le he puesto N directamente en vez de la casilla. Aquí. ¿Sí? Y ahora, si os fijáis, lo que tengo que restar es este número de aquí, que lo voy a marcar en verde, y este número de aquí. Y como el número de abajo es más pequeño, eso significa que la compra conjunta representa un ahorro. ¿Y cuánto me ahorro? Pues la diferencia entre el original y el anterior. Me ahorro 1,5 millones APP. ¿De acuerdo? Vale. Esto es la opción del problema en el cual me veo obligado o puedo modificar la función objetivo, que es lo que he hecho ahora, he modificado la función objetivo para poder resolver el problema. ¿Sí? Por tanto, mi función objetivo original, que era lo que yo había puesto, no funcionaba porque tenía que hacer compras conjuntas,
al tener que hacer compras conjuntas, eso significa que tengo que modificar mi función de coste y la tengo que volver a derivar, la tengo que volver a igualar a cero y tengo que hacer todo el proceso de una forma clásica. Cuando me refiero a clásica, me refiero a cómo lo habíamos visto o cómo lo deberíamos de hacer para la forma original de OQ. O sea, yo he hecho exactamente los mismos pasos que me llevaron a esta fórmula en la primera persona que la hizo. A esta fórmula la primera vez que se hizo. ¿Sí? En este caso concreto, pues resulta que no era necesario, digo, generalmente no es necesario, pero en este caso concreto sí que ha sido necesario, por tanto he tenido que replantear la función de costos y he tenido que volver a llegar a un valor de n concreto que es el que tengo que resolver. ¿Vale? Pregunta. ¿No? Muy bien. ¿Por qué he tenido que hacer ese cálculo? Pues porque había algo que juntaba los dos productos, que era que se compraban a la vez. Si no, hubiera podido resolver el ejercicio 1 y me hubiera quedado tan pancho. No hubiera necesitado hacer nada más. ¿Vale? Vamos ahora a resolver el enunciado de PQ. Y después del enunciado de PQ haremos un descanso. Y después del descanso haremos el control, que es otro enunciado de múltiples productos sujetos a una restricción, pero con el enfoque habitual. O sea, este caso concreto hemos podido hacer una trampa porque hemos podido hacer un cambio de variables, hemos quitado la variable Q1 y la variable Q2, la variable Q, tamaño de lote de la pulpa, tamaño de lote de la chuleta, la hemos podido transformar en número de veces que vamos a comprar y eso me ha permitido simplificar el problema. Luego veremos el caso en que no es posible simplificar el problema, ¿de acuerdo? Y cuando no es posible simplificar el problema, la ventaja que se tiene es que hay una receta. Entonces aplicas la receta, se acabó, siempre funciona. En este caso no hemos podido aplicar la receta y por eso hemos tenido que hacer la derivada, etc, etc, etc. Ha salido más fácil, porque la derivada veréis que la otra es más difícil, pero a cambio os habéis encontrado que habéis tenido que hacer el desarrollo.